Círculo de Poder presenta las noticias, la información veraz y oportuna. Círculo Informativo, porque la información es poder. La síntesis de las noticias. La síntesis de las noticias. El resumen informativo está aquí. Pago o huelga en la UAM. Trabajadores. Sindicato endurece postura para lograr que cubran sus salarios. Pide Senado rescatar a 10 universidades. Hemos cumplido, no nos abandonen, señala el rector Gustavo Urquiza. Tras nombramiento en su equipo de transición, Cuauhtémoc Blanco confirmó la participación de sus integrantes en la mesa de trabajo convocada para hoy. Desconoce la mesa directiva el estado financiero del Congreso. Cita mesa directiva de la 54ª legislatura a Hortensia Figueroa para dar formalidad a la entrega-recepción. Manuel Agüero, edil de Jiutepec, buscaría evadir a la justicia complicando el arranque de la siguiente administración. El Congreso del Estado pide al secretario de Gobierno datos del Fondem. Vecinos de Jiutepec analizan realizar movilizaciones tras la falta de servicios públicos. IMIPE sin presupuesto para incorporar a los nuevos comisionados. Senado autoriza licencia al senador Manuel Velasco para reintegrarse a la gubernatura de Chiapas. AMLO se dice a favor de la creación del mando único. La síntesis de las noticias. La síntesis de las noticias. Esto fue el resumen informativo. Gracias por acompañarnos en Círculo Noticias, un esfuerzo informativo de Círculo de Poder. Y a partir del día de hoy, todos los lunes, miércoles y viernes, estaremos analizando la información más importante que va aconteciendo en el momento. Sin duda, mucha información estaremos el día de hoy analizando, pero si no tienen inconveniente, entramos en tema. Estos son los titulares. Estos son los titulares. Lo relevante de la prensa nacional y estatal. Excelsior rechaza uso faccioso de instituciones, ni fobia ni venganzas, ofrece Nieto. En el combate a delitos como lavado y corrupción, el próximo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que quiere demostrar una calidad ética superior. El Universal planea AMLO Supersecretaría de Seguridad, CISEN y Protección Civil dentro de su estructura. El Economista, en el primer año no haré reformas fiscales, anuncia. AMLO, vienen grandes cambios en el SAT. Milenio, Peña deja avances, pero también grave crisis en pobreza y violencia. AMLO reconvertirá Ejército y Marina en seguridad pública. Expulsa la UNAM a 18 por ataque en rectoría. El Financiero, descarta AMLO reforma fiscal recaudatoria. Estos fueron los titulares. Lo relevante de la prensa estatal y nacional. Esos son los titulares y el día de ayer, como ya es costumbre en Cuernavaca, ya están lloviendo casi todos los días. Hay que saber cómo va a estar el clima aquí en la ciudad de Cuernavaca y en todo el estado. Esto es el clima. La información climatológica está aquí. Este es el clima en Círculo de Noticias. Soleado, nublado o con lluvia. Esto fue la información climatológica en Círculo de Noticias. Pues sin duda, el día de hoy en la noche estará lloviendo y en la tarde-noche puede lloviznar, como lo estamos viendo. Entonces es recomendable traer ahorita un paraguas bajo el brazo, porque si no un buen chapuzón nos podemos llevar.
Pero bueno, lo invitamos antes que nada a que nos siga en tiempo real en nuestras redes sociales, en nuestras multiplataformas, en todas nuestras diferentes plataformas, en redes sociales. Pero si me ayudas, productor, por favor, ¿cuáles son? Sí, bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Círculo de Poder. Estamos en Instagram, @círculo_de poder. También nos pueden encontrar en Instagram, Google Plus y en nuestro canal de YouTube como Círculo de Poder. También contamos con un portal web www.circulodepoder.com. Para que en tiempo real prácticamente pueda estarse informando de todo lo que está aconteciendo en el estado y a nivel nacional, y toda la información más relevante la vamos manejando, así como puede acceder a todos nuestros contenidos de entrevistas y toda la información que se va dando en el noticiero. Pero bueno, si no tiene inconveniente, entramos en temas ya de noticias, y el día de hoy continuó el proceso de entrega y recepción que inició ya formalmente. José Manuel Sáenz y el grupo de Cuauhtémoc Blanco de transición se reunieron el día de hoy retomando este proceso porque se habían distanciado por ahí, argumentando que no había las condiciones. Después de todo un show mediático que había generado, hay que decirlo como tal, por parte del secretario de Gobierno, de Ángel Colín, pues hoy ya con documentos aparentemente empiezan a sustentar este proceso de transición y se reúnen. Y José Manuel Sáenz por ahí nos externó su punto de vista. Esta es la nota. Todo al 100%, pero entraremos el 1 de octubre y como dije, que no haya preocupación, a partir del 1 de octubre trabajaremos para que todo esté al 100% y que tengamos toda la información y que sea transparente, ¿no? ¿Los auditores comenzarían a partir del 1 de octubre? A partir del 1 de octubre. No, a partir del 1 de octubre tenemos que empezar a trabajar en ello y ver lo que no hemos podido observar en este mes, que salga todo lo que tenemos que hacer. Con eso ya inició la etapa administrativa de este proceso de entrega y recepción, como había mencionado el secretario de Gobierno. Sí, empieza en parte la etapa administrativa, no al 100%, pero en parte sí. Bueno, y entonces escuchábamos a José Manuel Sáenz, que está encargado al frente de todo este proceso de entrega y recepción, en el cual decía que se va a ir analizando propiamente, incluso comenta que los auditores iniciarán su trabajo propiamente el 1 de julio, analizando la información que se les entregue y tratando de darle veracidad. También decía que no debía haber preocupación porque el primer día de octubre van a estar trabajando al 110%, productor. Pues sí, aquí ya vemos diferentes reacciones, ¿no? Ya después de que había muchas decisiones, ¿no?, complicadas, de que ya no seguían en la mesa, si seguían. Entonces hoy ya vemos como una disposición y es lo que requerimos, ¿no? Los morelenses ya requerimos un trabajo, que se sienten ambas partes para que puedan llegar hasta el final en las mejores condiciones. Pues por lo menos rescatar de lo perdido, ¿no? Digo, ya hubo el jaloneo, hay un distanciamiento, un rompimiento abierto, pero bueno, el proceso es impostergable, está a menos de un mes de tener que entregar gobierno al Estado y la verdad todo el show mediático que había hecho, también hay que decirlo, no le funcionó. La prensa y también la social empezaron a recriminar en redes sociales y se vio forzado. Pero bueno, en pro de este proceso también señaló algo interesante José Manuel Sáenz. Decía que en esta reunión no se tocaron los datos el tema de la deuda pública propiamente, pero estos son sus puntos de vista. Señor, ¿se tocó el tema de la deuda pública en esta reunión? No se tocó. ¿El día de hoy? No se tocó. ¿Ustedes estarían entonces previsto este tema? Porque habían mencionado son 6,000 millones de pesos y que a su administración nada más les toca... Lo más llamativo de la deuda pública es que este gobierno en el estado de Morelos subió un 442%. Y el segundo que le sigue sería, si no me equivoco, es el gobierno de Chiapas con un 56%. Entonces 442% de deuda pública de aumento se nos hace demasiado exagerado, ¿no? Pero lo tenemos que ver, hay que analizarlo, ¿no? Pues eso es lo que decía José Manuel Sáenz. El tema que es relevante y además, no sé si alarmante, el asunto de que comenta que en ese sexenio se aumentó la deuda en el Estado en un 442%, cuando el segundo lugar a nivel nacional fue Chiapas con un 56%. Obviamente dice que se le hace un tema exagerado, que lo habrán de analizar, hay que analizarlo, pero definitivamente no hay presente en este momento en todo el país más que Morelos, y es un tema complicado. Entonces hay que darle puntual seguimiento. ¿Por qué? Porque esta deuda debe justificarse. Todos los presupuestos que vienen etiquetados se debieron de haber aplicado, y esta administración está envuelta en muchos temas, propiamente hay que decirlo también, de opacidad y de presuntos
actos de corrupción hay que darles el beneficio de la duda, pero es un tema que habrá de llamar mucho la atención en este sentido de ideas. Pues sí, porque como bien lo comentas, deben de comprobarse, ¿no? Todo ese recurso, dónde está, porque vemos un Morelos triste, un Morelos que no tiene infraestructura, en salud estamos, o sea, en lo Muchos peor. rezagos. Entonces, hacemos como un ejemplo, ¿no? De Puebla. ¿No? Puebla también está súper endeudado, pero en Puebla sí se llega a ver dónde está invertido, ¿no? Cada año se ve infraestructura, se ve cada año progreso. que vas y ves algo nuevo en Puebla, pero aquí en Morelos desafortunadamente no hemos visto grandes cambios, ¿no? Porque además, si me permites, comenta José Manuel Sáenz puntualmente, asevera que la deuda es de más de 12.300 millones de pesos, aunque el gobierno del estado dice que son 6.700. En Puebla se hablaba de un recurso invertido de más de 40,000 millones de pesos, algo así, era una brutalidad, pero se veía efectivamente, como dices tú, inversión. Aquí en Morelos no, y hay que aseverar primero, tener la veracidad de los datos, porque es inadmisible que no se sepa a la ciencia cierta cuánto se debe, pero además de este asunto, pues de justificar dónde está ese dinero, si se aplicó, porque es muchísimo, y no puede salir al ratito con que ya no sabemos, no hay claridad, y hoy en día, con el proceso democrático que se dio en este país, y sobre todo con el forcejeo que hubo entre estos dos, el gobierno saliente y el entrante, la rendición de cuentas va a ser fundamental. Y por ahí decía un diputado, el que la hizo, que la pague, ¿no? Y no es una cacería de brujas, más bien es justicia y se le delega esa responsabilidad, entonces debemos de exigirle a nuestros gobernantes. Pues claro, esperemos que el órgano que se encarga de eso, el IMIPE, haga su trabajo de gestionar, de informar, de hacer todo transparente, ¿no? No esperemos que después nos digan que reservan la información por 20 años, ¿no? Pues esperemos que no sea así, y esta información dará mucho que hablar y estaremos puntualmente dándole seguimiento, porque de aquí a fin de mes debe empezar a generarse más flujo de información. Pero bueno, precisamente en otra idea de información, el día de ayer Cuauhtémoc Blanco se reunió con el Poder Judicial de la Federación y señalaba que es momento de hacer, de sumar en pro del Estado, de generar la unión, pero bueno, esta es la nota. Es momento de hacer unión para cambiar este Estado que hace mucho tiempo gobernadores van y gobernadores vienen y no ha pasado nada. Hoy tenemos una gran oportunidad de unirnos y realmente trabajar en equipo, como siempre lo he dicho. Pues sí, definitivamente creo que estoy de acuerdo con el gobernador, es tiempo de sumar esfuerzos en pro del Estado. Como decía, hay un Estado en retroceso franco, y él aseveraba en este momento que decía, en este Estado hace mucho tiempo que gobernadores van y gobernadores vienen y no ha pasado nada. Pues efectivamente, la verdad el rezago ha sido evidente, creo que este gobierno parece que va a ser el peor en rezagos, pero definitivamente ya los morelenses no estamos en esa condición de estar probando a prueba y error, y necesitamos la transparencia y sobre todo la unidad, porque ya en este momento lo que requerimos es de una presión cicatriz de la sociedad con nuestro gobierno que va a entrar, y tratar de sumar en pro y también delegarles y darles seguimiento propiamente a los gobernantes entrantes, porque la estafeta está muy alta, mucha gente votamos por ellos en un voto, si no de castigo, por lo menos de confianza, tratando de cambiar el régimen. Esperemos que se geste, con productor. Pues sí, fue una esperanza que nos supieron vender bien. Esperemos que la apuesta haya sido la correcta de muchos, porque tuvieron muchos votos. Él también fue un gobernador muy buen votado. Perdón, fue el gobernador más votado en todo el país. Hacíamos como el resumen, ¿no? De que si juntábamos a todos los candidatos, ni así le ganaban, sí, claro, ¿no? Entonces, esperemos que Cuauhtémoc Blanco pueda dar resultados. Ya no tiene ningún pretexto, tiene el Congreso, tiene a la Federación para hacer un extraordinario trabajo que requiere el Estado. No tiene excusa para decir que no se pudo. Esa es la situación. Hoy sí puede trabajar y esperemos que hoy se reúna de gente capaz para poder sacar a flote este barco. Y en ese sentido de ideas y en este mismo evento, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Cuevas López, externó que no hay ninguna aspereza que limar con el anterior gobernador. Si recuerdas, hubo un problema ahí, se le acreditó el hecho o le imputaban el hecho de darle juego al Congreso del Estado con el asunto del famoso juicio político y todo este asunto, pero bueno, en pro de ya sanar heridas y caminar en el Estado, eso es lo que ella decía. Sobre esto
servirá para limar las asperezas después de que, pues, el juicio político que se inició precisamente contra el gobernador electo cuando era alcalde del municipio de Cuernavaca? Yo no creo que haya ninguna aspereza que limar, puesto que nosotros hemos actuado conforme a la legalidad. Desde el momento que se formó la comisión instructora, recibimos la suspensión de la Suprema Corte de Justicia y así actuamos cabalmente conforme a derecho. No hay ninguna aspereza, venimos con una disposición de tener un acercamiento con el gobernador electo y poder participar en el llamado que nos está haciendo. Buenas tardes. Y sí, definitivamente, pues el mensaje es bueno, el que ya trate de reconciliarse. Ella, bien o mal, representa uno de los tres poderes del Estado. Es fundamental que trabajen de la mano para tratar de recomponer el camino que en el Estado está muy mermado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ya no estamos para aprobar lo que decíamos. Entonces esperemos que este ejercicio se vaya dando en pro de los gobernados y esperemos que efectivamente el gobierno de Cuauhtémoc Blanco ya lime asperezas y empiece a caminar, ahora sí suena pleonásmico, hacia adelante. Pero bueno, en otro sentido de ideas, de información, el día de hoy se da puntualmente, bueno, desde ayer ya estaba el conato de amenazas, pero el día de hoy se da la posibilidad de la huelga en la universidad. Y se da un ultimátum por parte de los trabajadores de la universidad, de la UAM, de que a más tardar el día lunes 10 de septiembre se irán a huelga si no se les paga todos los 2 o 3 y hasta 4 quincenas, dependiendo del puesto que hay en rezagos. La verdad es que el tema del dinero en la universidad viene siendo un tema muy complicado desde hace un par de años, productor, porque si recuerdas, pues hay que decirlo, el gobernador Graco Ramírez, en una rencilla directa con Alejandro Vera, tratando de maniatarlo a la universidad, y ¿quién terminó pagando? Pues los estudiantes. Pero bueno, vamos a la nota. Que nosotros estamos, pues ahora sí que proponiendo este rescate financiero que de alguna manera ya fue acordado, pero desconocemos por qué Hacienda ha estado reteniendo esos recursos y no les han sido liberados a las universidades. Estamos hablando de la Universidad de Chiapas, de Michoacán, de Hidalgo, de Nayarit, de Oaxaca, de Sinaloa, de Tabasco, Veracruz, Zacatecas, Estado de México, y la que hoy nos ocupa esta mañana, la de mi estado, la de Morelos, que precisamente está aquí con nosotros acompañándonos para presentar este punto, el rector, el doctor Gustavo Urquiza Beltrán. Nosotros queremos hacer hincapié en que tenemos pues ya este acuerdo previo con Hacienda y con la SEP para que estos recursos hubiesen sido liberados desde el mes de enero-febrero. Desconocemos porque hasta la fecha Hacienda y la SEP no han liberado 1.687 millones de pesos que están comprometidos para la Universidad del Estado de Morelos. Asimismo, también lamentamos que el Estado también se haya vuelto indolente. Y bueno, efectivamente en este tenor de información y en la crisis financiera que está viviéndose el día de hoy en la universidad, el día de ayer en el Senado de la República, Lucía Mesa, la senadora Lucía Mesa junto con el rector Gustavo Urquiza asistieron para dar un punto de acuerdo por parte de la senadora para externar y obligar de alguna manera a Hacienda para que libere los recursos que se están asignados a la universidad, que aunque es un tema que no es privativo solamente de la Universidad del Estado de Morelos, porque hay otras 11, son 11 en total con la universidad, el monto que se tiene destinado y parado por Hacienda es de 1.600 millones de pesos más o menos. Entonces le está exigiendo ahorita a Hacienda que se libere ese presupuesto que se había detenido porque argumentaba Hacienda que era un periodo de elecciones y que se podía malversar. En ese sentido ya no podíamos nosotros como universidad, o sea, como ciudadanos, y la universidad no puede estar sujeto o secuestrado a las elecciones, y Lucy Mesa externaba abiertamente que no se debe hacer eso y que ella va a impulsar desde el Senado que se extrae este recurso. También en esa información señaló también el rector Gustavo Urquiza que se afectaría a más de 40,000 estudiantes si se diera la huelga, pero eso es lo que él decía. Es justo para nuestras universidades, puesto que hemos cumplido con todo lo que nos han marcado desde la Secretaría de Educación Pública. Hemos hecho todas las gestiones conforme a lo que se nos han solicitado. Y estoy de acuerdo con nuestra escritora Elena Poniatowska, que el sábado se reunió con nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que ella le comentó a nuestro presidente electo que la prioridad debe ser la educación, porque de la educación viene el apoyo a la cultura, el combate a la delincuencia y la disminución de la violencia en nuestro país. Si no se apoya la educación, pues nunca vamos a avanzar en nuestro México querido.
Sí, un tema complicado, bien dice el rector. Si seguimos en esta continuidad de malos trabajos y malos ejercicios y secuestrado por el tema electoral y los partidos políticos, pues siempre vamos a estar amarrados, no va a progresar México. El hecho de que se afecte a más de 43,000 alumnos es inadmisible, productor. Pues sí, como citaba a Elena Poniatowska, ¿no? O sea, para que el país progrese necesitamos educación, necesitamos jóvenes preparados, para que ellos van a ser los cimientos para un mejor México. Entonces, imagínate si hoy a las universidades públicas nos le están asfixiando por no tener recursos. Y fíjate que si hablas de educación, pues no sé si sea un caso perdido, pero también hay que educar a los políticos, porque al final de cuentas los políticos, que son los que gestan dentro de los partidos políticos, son los que muchas veces secuestran a todos los rubros, pero en este caso a la educación en todos los ámbitos, y obviamente si no tiene liquidez la universidad, pues termina por colapsar. Esto ya era crónica de una muerte anunciada, en el sentido que lleva un par de años, como lo veníamos relatando, amagada a la universidad, no tenía para pagar los sueldos, luego lo que dan los aguinaldos, el tema operativo, pero ya hoy no hay excusa. El gobierno del Estado no tiene excusa para no dar ese dinero, pero tampoco la Federación. No puede, es inadmisible, productor, que los tengan amagados. Pero esperemos que este tema va a dar mucho que hablar, darle seguimiento, y esperemos que propiamente ya se liberen esos recursos que son fundamentales, porque si no el día lunes tendremos una huelga. Yo creo que la Federación no va a dejar que llegue a tal grado, porque se evidenciaría a nivel nacional. El tema del cambio de legislatura va a extrabar un poquito ese tema, espero, y hay que darle puntual seguimiento. Pues sí, tenemos que estar al pendiente porque al final de cuentas es una universidad pública y le compete a todos los morelenses, no nos excluye de ese problema. Por supuesto, pero bueno, en otra información, y ya tropicalizando aquí en Morelos, en el Congreso de Morelos el día de ayer quedó integrada la Junta Política y de Gobierno que va a encabezar la diputada del PT, Tania Valentina. Este es un asunto muy relevante, ¿por qué? Porque al final de cuentas mucha gente, primero se votaron con 17 votos a favor y ninguno en contra, prácticamente unanimidad, por ahí 3 faltas, que bueno, ya se entendía cuáles eran, pero le asignan para que encabece a Tania Valentina este ejercicio muy importante. Mucha gente no dimensiona la relevancia que hay en la Junta Política de Gobierno, pero aquí hay que decirlo como tal, para entenderlo, es donde se analizan las iniciativas que se subirán a pleno para discutirse y en su momento ya sea aprobarse o derogarse, ¿no? Entonces es importante, es un mensaje importante, se la queda el PT, ya sabemos del distanciamiento que hay o el rompimiento interno que tiene Morena y que prácticamente se quedó con menos diputados, pero además se quedó sin fuerza, no tiene representatividad en la mesa directiva, nada más se quedó con una comisión y ojalá sea un buen mensaje, como la otra vez lo platicábamos, para Morena. Qué bueno que pasó ahorita, porque se pueden reagrupar y entender que tienen que votar, que tienen que trabajar en pro del Estado, pero bueno, queda designada. Tania Valentina ya no es nueva en el tema, ya lleva un par de legislaturas anteriores, tiene experiencia, sabe cómo cabildear y esperemos que en pro del Estado pueda lograr el consenso con los diputados que hoy muchos incluso, y lo platicábamos fuera del aire la otra vez, padecen de inexperiencia, entonces hay que irlos encaminando, pero ya hoy el Estado no está para pruebas. Pues sí, como bien lo comentas, es el órgano es como supremo del Congreso, ¿no? Entonces sí es muy relevante por todo las decisiones que se pueden tomar, ¿no? Es también importante porque el PT no tenía la representatividad para representar la Junta Política. Entonces cuando se adhiere los de Morena, le da la facultad al PT como fracción parlamentaria de poder asumir la presidencia, ¿no? Sí. Eso me da un mensaje muy claro porque Morena tenía lo suficiente para poder ocuparla. Desafortunadamente, por sus pleitos internos y sus jaloneos, pues ni siquiera ellos mismos se pueden poner de acuerdo. Va a ser imposible que quieran externar o por de fuera poder organizarse. Y el día de ayer, que ya los habían bolseado y ya no tenían mucho, o sea, se dan cuenta de que ya les habían ganado el mandado, sacan un comunicado los de Morena diciendo precisamente que trabajarán en pro del Estado, que hay unión, que no hay una división. Pero bueno, ya creo que ya es ocioso, realmente es ocioso hacer esta aclaración porque ya incluso hay diputados que se fueron al PT, aunque se argumenta que es un tema de normatividad, porque algunos, como fue coalición, cada quien puede decidir a qué fuerza política pues se inclinan hacia el PT o al PES, saliéndose de Morena porque no les gustaba la imposición. Por ahí hubo incluso jaloneos a nivel nacional, les llamaron la atención, supimos que les llamaron la atención a la fracción parlamentaria de Morena de cómo era posible que no podían poner orden, pero la realidad es que ni siquiera podían ellos coincidir en los objetivos a seguir. La designación de Javier García de manera inicial, o por lo menos el rumor de que iba a ser él el que iba a encabezar la bancada, generó muchísimo malestar al interior. ¿Por qué? Por la cercanía que había en su momento con Graco Ramírez,
Entonces se pensaba, y la sociedad lo externaba también, que era un muy buen mensaje. Pero bueno, creo que, lo vuelvo a repetir, el mensaje es bueno. Qué bueno que a Morena le pasó esto en este momento, para que recapitulen, que entiendan que la mayoría de ellos no llegaron por ellos. Mucha gente ni siquiera sabe que votaron por ellos, productor. Sí, ese es lo que comentas, ¿no? La gente ni siquiera supo por quién votó, ¿no? Entonces hoy empieza a ver como que pareciera que la legislatura se va a parecer a la anterior, ¿no? Entonces es un mensaje que están mandando de pleitos, de conflictos, de jaloneos, de yo quiero y no puedo. Entonces, lamentable lo que está sucediendo es en Morena. Esperemos que el comité y el presidente de Morena ponga orden, porque eso le compete a él. Sí, por supuesto, el presidente ha quedado rebasado, hay que decirlo, se ve, lo que se ve no se juzga, y decía la gente, y esto es para que le quede bien a los diputados claro, y por ahí lo analizábamos, mucha gente votó por quién sabe quién para que ganara ya sabe quién. ¿A qué voy? Que llegaron en la boleta y no sabían realmente por quién se estaba votando, pero le dieron el voto, el beneficio del voto a Morena en un voto de castigo hacia otras fuerzas políticas. Y hoy los diputados, algunos parecía que hubiesen ganado y holgadamente por sus trayectorias, cuando hay unos que ni trayectoria traen y otros que traen trayectoria que la verdad es que no sería como muy loable. Pero bueno, esto dará mucho que hablar. Qué bueno que habemos ya presidenta en el tema de la mesa, en la Junta Política, y todo sea en pro de beneficio para el Estado. Pero bueno, en otra información, el día de hoy, el edil de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, el presidente de Cuautla, que como ha batallado con vicisitudes desde laudos, con temas de inestabilidad, tomó un municipio que era una papa caliente de Jesús Sotero, que incluso hoy está en proceso y está recluido, y otra piedrita más en el camino. Por ahí lo habían destituido, parece que ya regresa a los eventos públicos después de 10 días de estar inhabilitado propiamente. Y bueno, retoma el tema, pero de lo que es la seguridad en el Estado. Señaló que están listos para que la policía regrese al municipio en caso de que no se implemente lo que es el mando único, y estarán obviamente implícitos, dispuestos a las modificaciones que se generen en este rubro. Eso es lo que decía. Ya estamos cerrando este gobierno y la ciudadanía quizás tenga algunas dudas sobre qué va a pasar el 30 de septiembre, cuando el gobierno del Estado ya asuma una fuerza política distinta. Hoy los poderes se van a transmitir al gobernador electo Cuauhtémoc Blanco, y surge la duda de los ciudadanos si el modelo de mando único o el modelo policial continuará. Yo les digo que me he coordinado directamente con el comandante Tavares. Legalmente, el día 30 de septiembre termina legalmente el convenio de mando único o Policía Morelos. Ya estamos preparados gracias a la intervención de él y de todos sus subalternos y todos los jefes, tanto de Policía Municipal como de Policía de Tránsito, como Protección Civil. Estamos listos para que el 1 de octubre la Policía Municipal vuelva a Cuautla. En una transición nuevamente. Nosotros tendremos que ser respetuosos de las direcciones, de las directrices que hoy el nuevo gobierno del Estado emita hacia los municipios. Es decir, tenemos ya toda la indicación y estamos preparados para que el 1 de octubre la Policía Municipal siga en funciones. Y yo he invitado inclusive al comandante Tavares, yo lo digo públicamente, que al ser secretario de Seguridad Pública del municipio de Cuautla, es decir, en el momento de que el mando único directamente o legalmente deje de operar. Pues eso es lo que decía el edil de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, que están listos para recibir la policía. Ojalá y sea cierto, no hay gente para afuera. ¿Por qué? Porque también sabemos que adolecen muchos de los municipios de la infraestructura, de la capacitación en las Fuerzas Armadas, realmente en este caso de la policía. Y no es el caso privativo de Cuautla. Habría que ver realmente qué municipios están realmente capacitados. Demos el beneficio de la duda al edil de Cuautla, que ha batallado mucho y que a lo mejor él puede dar garantías de que sí sea en su municipio este tema, pero no es garante de que en otros municipios vaya a darse, y hay que decirlo como tal, el proceso de entrega ya se está gestionando, pero no sabemos en qué avance va. Pues sí, como bien lo comentas, ¿no? Y sobre todo que el mando único fue un mando muy polémico en todo el estado, ¿no? Claro. Entonces, mucha gente se pedía, y algunos alcaldes pedían que regresara la policía pues a ellos. Entonces, ya hoy que termina el 30 de septiembre el convenio que firmaron, pues esperemos que esos meses que todavía van a estar al frente, entonces
podamos ver un cambio o al menos no empeore la situación en el estado. No, pues que no empeore, mira, que le den, hay continuidad. La política en el tema de seguridad pública, la política del borrón y cuenta no la dan cuenta. Hay que darle continuidad. Hay infraestructura, el C5 con sus deficiencias está trabajando. El secretario de Seguridad, Alberto Capella, llevó un proyecto interesante. A lo mejor no se logró concluir del todo bien. ¿Por qué? Porque decía que se había politizado y que precisamente las fuerzas opositoras en partidos políticos no habían dejado avanzar. Esperemos que no sea el tema, que se logre ya dar estabilidad y se le logre concretar este modelo de mando único o de mixto, ya se verá. Pero bueno, esta información dará mucho de qué hablar, sin duda. Pero bueno, pasando a otros temas, vamos a los titulanos, vámonos a la sección que más le gusta al productor, que son las tendencias en redes sociales. Estas son las tendencias en las redes sociales. Es un exceso. Pues mira, la discusión que estamos teniendo. Ahorita en redes sociales hay una confrontación porque Morena tenía una responsabilidad en el Senado, ¿no? Que era Manuel Velasco, que el tema tropicalizando un poco, el día de ayer se le niega y se le vuelve a aceptar su licencia como senador. Tenemos un video del coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, ¿De Monreal? De Monreal, que explica un poquito sobre el tema. Si lo pones y lo platicamos después. El asunto en la indefinición y habrá quien saque raja política en Chiapas y en el país. Ya me imagino, promovido por partidos o por adversarios del gobernador, diciendo: no le pidan, no le exijan a nadie sino al Senado que no le otorguen la licencia. Y ahí vienen otros asuntos. Este senador está incompleto. Son 127. Y con la misma pasión voy a defender a cada uno de los senadores. Pues escuchamos al senador Monreal, donde defendía a Manuel Velasco para que se le diera la licencia. A mi gobernador precioso, que ya había hecho drama, ya por ahí había memes de que estaba llorando diciendo: ¿y qué le va a pasar a mi gobernatura, no? Pues sí, como bien comentaba en la mañana, cuando Martí Batres pide a que se vote para ver si le dan permiso de separarse del cargo como senador. La mayoría de Morena en ese momento se lo niega. Y ya se rumora que hubo un cabildeo, hubo una negociación con las bancadas. Por ahí hubo la inserción de algunos otros diputados casualmente, y eso le da la fortaleza a Morena para tener mayoría. Entonces, bueno. Sí, hubo un cabildeo con algunas fracciones parlamentarias. Por la tarde regresa la discusión al Senado y en esta ocasión se le aprueba la licencia a Manuel Velasco con 82 votos a favor, 31 en contra y 4 abstenciones, para que él pueda regresar a la gobernatura de Chiapas, que tramposamente, hay que decirlo como es, modificó la ley para que pudiera hacer esto. Entonces, él va a estar como gobernador de aquí hasta diciembre, que se termina su cargo. También en una entrevista dejaba ver que va a analizar si regresa al Senado o ya no sabemos qué va a pasar con él. O sea, de acuerdo, creo que son sus derechos políticos, pero creo que está muy mal. Yo, en lo personal, creo que político que se tiene que ir, que se vaya. Si tanto ansiaba al Senado, entonces quiere decir que ya no quiere ser gobernador, que se vaya. Regresa ahora mañosamente y, bueno, ya vemos las malas experiencias que hay de pronto cuando los ediles o los gobernadores pierden, regresan a desvalijar. Y bueno, ahorita por ahí lo platicaremos. Pero bueno, se salió con la suya el gobernador precioso y no es necesario que llore, ¿no? Se salió con la travesura. Sí, ese es un punto menos para Morena, porque mucha gente reaccionó en contra de ellos porque decía que habían traicionado al pueblo de Chiapas. Y la congruencia, exactamente, y la congruencia, ¿no? O sea, si lo sacaron al gobernador precioso fue porque ya no lo querían. Y Morena le dice: tómense, los endosamos otro ratito más. Pero bueno, ¿qué otra tendencia me tiene el productor? Pues una tendencia local. Pues ahora es el turno de Manuel Agüero, edil de Jiutepec, que no está dando el servicio de recolección de basura a los jiutepequenses. Obviamente esto llena las calles de basura,
obviamente mal olor, contaminación. Pero, a ver, ¿de qué se quejan? Lo que yo recuerdo es que en su campaña decía basura gratis, ¿no? Ahora sí, basura gratis, bueno, útiles gratis y todo. Y bueno, o sea, es de chiste, pues la verdad, penoso y complicado. Este edil que parece que no aprendió la lección, no entiende por qué la gente no votó por él y se está enseñando con los jutepecenses. ¿El problema cuál va a ser? Cuando salga, la administración que viene no tiene excusas para no actuar en contra de él. ¿Por qué? Porque él los está forzando, haciendo cosas irregulares hasta más no poder, ¿no? Ahorita que menciona la administración entrante, también se está rumorando que pareciera que dejar colapsado el ayuntamiento para que la administración que entra, pues tenga muchas piedras en el camino. O sea, le está metiendo el pie a mi Rafitas. Así es, entonces, pues bueno, esperamos que ya el edil pues reaccione, que no se le olvide las propuestas de campaña, ¿no? Que decía basura gratis, y pues les dé basura, o sea, que recolecte la basura, ¿no? Pues sí, que no les des ideas. Pero bueno, la cosa también hay que decirlo, va a cambiar tarde o temprano, porque se le va a su padrino en menos de un mes, el gobernador. Y quiero ver cuando todo el gobierno sea contrario a él, a ver si no empieza a dar su bracito a torcer, y si no, la verdad es que la sociedad se lo va a recriminar, sobre todo la sociedad, deja los gobiernos que entrantes y salientes, la sociedad no podemos volver a votar con eso. Pero bueno, productor, te agradezco mucho, a ver si la próxima vez me traes unas tendencias un poquito más agradables, porque cerrar con Manolo Güero, pues sí, esperemos que mejoren las tendencias y que sean positivas. Pues esto fue todo por el día de hoy de Tendencias. Esto fue Las Tendencias en las redes sociales. Esto fue mucha de la información que estará ustedes encontrando en todas nuestras multiplataformas, mucha información que se va gestando. Le invitamos otra vez a que nos acompañe el próximo viernes con nosotros y sobre todo en nuestras multiplataformas para que pueda acceder a toda nuestra información en tiempo real. El día de hoy usted está muy informado, no se vaya, quédese, vienen mentiras piadosas. Porque todos las decimos. Estas son las mentiras piadosas en Círculo de Poder. Ahora sí, amigos, como cita el refrán, no hay hora que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Pero a los que parece que nunca les avisaron que su periodo legislativo solo consistiría de 3 años, estas los permitan tomar aire, sí, alevosos, abusivos, ambiciosos, botarates, despilfarradores, cínicos, desvergüenzas, gandallas, perversos, mentirosos, montoneros, marrulleros, mala copa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, amigos, me refiero a los diputados de la 53ª legislatura. Y aclaro, no a todos, porque por ahí hay un par junto con Jesús Escamilla que tuvieron que aguantar vara como los meros machos ante las pambas que de forma montonera les propinaron el famoso G20 y sus rébolas. Y aclarado esto, prosigo. Pues sí, amigos, como les decía, parece que nadie les avisó a estos canallines que su periodo constaba solo de 3 años y tras pasarse la bomba legislando puras tropelías e hinchándose de dinero las carteras y las bolsas, porque hay que decirlo también que las damas le entraron a la repartición, ahora se termina su periodo y ahora que se tienen que ir parece que ya no saben qué inventar para que no salga a luz sus pequeñas travesurillas, cosa que esta vez sí se ve muy complicado, pues esta vez sí se pasaron. Y aunque más de uno dirá sí, bla, 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 siempre dices que la legislatura saliente es la peor, esta vez no nos cabe ni la menor duda. Y mejor que esta vez no nos intenten ni siquiera decir una mentira piadosa, porque ahora sí, nadie se las va a creer. Así las cosas. Porque todos las decimos. Estas fueron las mentiras piadosas en Círculo de Poder. Círculo de Poder presentó las noticias, la información veraz y oportuna. Círculo Noticias, porque la información es poder.